A veces uno crece creyendo en una mentira tan bien contada que llega a formar parte de nuestra piel, de la manera en que respiramos, de la manera en que soñamos. Elisa Moraes creyó, o mejor dicho, aprendió a no preguntar. Cuando llegó a aquel pueblito olvidado en el mapa, con sus 17 años recién cumplidos y una maleta remendada que parecía tan vieja como el miedo de sus ojos, nadie sospechó. Decían que era sobrina lejana del viejo señor Álvaro, dueño de la panadería. Decían que había venido a recuperarse de problemas de salud. Nadie nunca preguntó cuáles eran esos problemas. Era 2006. El país hervía en disputas políticas que parecían muy distantes de las calles polvorientas y de las palmeras torcidas de la playa de las Conchas. Elisa, o Eva, su nombre real, pero ya impronunciable, simplemente aprendió a desaparecer. Los años pasaron como una brisa salada y constante. Elisa se convirtió en parte del paisaje del pueblo. Vendía artesanías en el mercadillo del domingo. Asistía a la pequeña iglesia azul descolorida. Sonreía con la boca, pero rara vez con los ojos. Era buena fingiendo que estaba completa. Sin embargo, a veces por la noche, encerrada en su cuartito sobre la tienda de costura de doña Amelia, aún soñaba con corredores de mármol, luces intensas y gritos ahogados. Memorias de una vida que la habían entrenado para olvidar. Nunca tocaba ese tema, ni siquiera consigo misma. Era como una herida mal cicatrizada que picaba en los días de lluvia. Hasta aquel domingo. Aquel maldito domingo en que la rutina, el capullo seguro que había construido con tanto esfuerzo, se resquebrajó en fragmentos irreparables. Era una mañana bochornosa de febrero, y el aire olía a brisa marina mezclada con el dulce intenso de las cocadas que doña Amelia preparaba para vender. Elisa bajaba las escaleras, aún medio somnolienta, cuando vio la caja. Era pequeña, envuelta en papel pardo común, pero lo que la hacía destacar era la absoluta ausencia de remitente. Ningún nombre, ningún logotipo, ninguna pista. Solo la caligrafía fina e inclinada que escribía su dirección con una precisión demasiado exacta como para ser coincidencia. Algo se heló dentro de ella, como si una ola invisible la empapara por completo. Doña Amelia, distraída colocando las cocadas, se limitó a murmurar: «Dejaron esto en la puerta. Debe ser cosa del mercado». Elisa sabía que no lo era. Su cuerpo lo sabía. Sus manos temblaron imperceptiblemente mientras llevaba el paquete hasta el pequeño mostrador. Y comenzaba a abrir el envoltorio, con una fina línea de sudor formándose en la base de su nuca. Dentro de la caja, lo primero que cayó fue una foto amarillenta. Ella, todavía adolescente, de la mano de un hombre imponente con traje oscuro. Su padre, Alberto Santoro. El segundo objeto fue un recorte de periódico, donde el titular hablaba de una tragedia familiar silenciada, pero el texto principal estaba casi todo borrado con corrector. Por último, había una carta. Sin firma, sin saludo, solo 7 palabras escritas con la misma caligrafía inclinada. Está llegando el momento de conocer toda la verdad. Elisa sintió que el suelo menguaba bajo sus pies. Aquello era lo más cercano a un llamado que había experimentado. Era como si el pasado, que había sepultado con tanto celo, estuviera ahora golpeando su puerta, sin permiso, sin misericordia. Durante unos minutos que parecieron horas, Elisa permaneció inmóvil, contemplando la caja abierta como quien enfrenta una trampa a punto de activarse. El sonido de las campanas de la iglesia resonaba a lo lejos, marcando las 9 de la mañana, pero en su cabeza todo era un zumbido denso y amortiguado. Tomó la foto entre los dedos, temblaba tanto que casi la rasga sin querer. Hacía 18 años que no veía el rostro de Alberto Santoro fuera de un sueño fragmentado. Era imposible olvidar esa mirada rígida
casi escultórica, que comunicaba más en silencio que con palabras. Y allí estaba él, observándola de nuevo desde la imagen, descolorida. Elisa sintió un punzante dolor en el pecho, como si hubiese olvidado cómo respirar. La carta, tan breve y tan cruel en su simplicidad, parecía latir sobre la mesa. La verdad a la que nunca había tenido derecho. Intentó continuar el día con normalidad. Trató de barrer la puerta de la tienda, alimentar a los gatos callejeros, ayudar a doña Amelia a envolver las cocadas para el mercadillo. Pero todo sonaba falso, de plástico, como si observase su propio cuerpo desde afuera, actuando en una obra mal ensayada. Por la tarde se sentó al borde de la playa, donde el viento azotaba con fuerza y el agua dibujaba remolinos grises en la arena. La carta reposaba en su regazo, arrugada y manchada de arena. Por más que intentara ignorarla, por más que desease tragarse la curiosidad y encerrarla en un baúl en lo más profundo del alma, la pregunta se había convertido en una criatura viva que la carcomía desde dentro. ¿Qué más le habían ocultado? Y peor aún, ¿por qué? El mar parecía susurrar respuestas que ella aún no lograba comprender. Aquella noche, Elisa apenas pudo dormir. Cada ruido de la calle, cada crujido de la vieja madera de la casa, hacía su corazón latir como un tambor desbocado. Soñó con corredores oscuros, con puertas cerradas con llave, con voces susurrando detrás de muros de piedra. Cuando el sol finalmente empezó a asomar, ella ya tenía la determinación. No podía seguir viviendo en la ignorancia. No podía fingir más que no quería saber. A las 7:30 de la mañana, ya vestida con su camiseta desgastada y sus vaqueros descoloridos, tomó la mochila de lona que guardaba desde los tiempos del colegio y metió en ella la foto, la carta, el recorte de periódico y una botella de agua. No sabía a dónde la llevaría todo eso, pero sabía que debía comenzar, y empezaría por el único lugar donde los fantasmas del pasado suelen dejar huellas, los archivos muertos de la ciudad en que había nacido. No le contó nada a doña Amelia. No quería arrastrar a nadie al torbellino que presintió formarse a su alrededor. Tomó el primer autobús que salía del pueblo, un colectivo antiguo y traqueteante que parecía a punto de desarmarse en cada curva. Durante las 3 horas de viaje hasta la capital, Elisa apoyó el rostro en la ventana sucia, contemplando los campos resecos y el cielo gris que se extendían hasta el infinito. Pensaba en cuántas mentiras puede aguantar una vida antes de quebrarse por completo. Pensaba en cómo sería volver a ver el nombre Eva Santoro impreso en un papel amarillento. Pensaba si, en el fondo, aún quedaba algo de ella misma por rescatar, o si todo lo que existía ahora era solo una cáscara moldeada por el miedo y el abandono. El camino continuaba, implacable ante las batallas que cada pasajero libraba en silencio. La capital le resultó más pequeña que en sus recuerdos descoloridos de la infancia. Las avenidas anchas, que un día le habían parecido infinitas, ahora estaban manchadas por el tiempo, el abandono y las cicatrices invisibles que solo quienes conocen de verdad la ciudad saben ver. Elisa bajó en la terminal con pasos inciertos, sintiéndose una extraña en su propia tierra natal. El olor a gasolina mezclado con el humo de fritanga invadió sus fosas nasales, trayendo destellos inconexos de un pasado que no sabía si quería rescatar. Caminó hasta la plaza central, donde la vieja biblioteca pública se alzaba, pesada y silente como un mausoleo. Sus manos sudaban tanto que tuvo que limpiárselas varias veces en los vaqueros, antes de empujar la puerta de madera, que gimió en un lento y oxidado lamento. Dentro, el tiempo parecía detenido. Estanterías altas, repletas de libros antiguos, formaban pasillos estrechos, perfumados con el fuerte aroma a papel envejecido y barniz.
En el mostrador de atención, una mujer mayor, con gafas sujetas por una cadenita dorada, miró a Elisa con esa expresión cansada de quien lo ha visto todo y ya no espera nada. Elisa forzó una sonrisa y preguntó por el archivo histórico. La bibliotecaria se limitó a señalar unas escaleras empinadas al fondo, sin pronunciar palabra. Elisa agradeció en un susurro y bajó, sintiendo el peso de cada escalón como si descendiera al corazón de su propia historia enterrada. Al llegar al sótano, encontró hileras interminables de cajas, carpetas y periódicos apilados como huesos de un tiempo olvidado. Pasó horas revisando registros, moviéndose con el cuidado de quien manipula reliquias sagradas. Buscó cualquier referencia a Alberto Santoro, Eva Santoro o a algún escándalo silenciado entre 2005 y 2007. Sus dedos quedaron negros de polvo, sus hombros dolían y sus ojos ardían de tanto forzar la vista ante los microfilms desvanecidos. Por fin, casi al caer la noche, halló algo. Una nota al pie en un periódico alternativo, datado en septiembre de 2006, que mencionaba irregularidades en la campaña de un político emergente y de pasada hablaba de un drama personal implicando a una familiar joven, rápidamente silenciado por la asesoría. Sin nombres, sin fotos. Pero Elisa supo con certeza instintiva que esa línea anónima hablaba de ella, y comprendió, con el corazón acelerado, que eso solo era la punta del iceberg. Ocultó esa noticia dentro de un viejo libro de derecho constitucional para no levantar sospechas, y salió de la biblioteca en la penumbra. Las calles estaban vacías, salvo por algunos vendedores ambulantes guardando sus mercancías y los primeros ebrios de la noche perdiéndose entre los faroles. Al pasar por la plaza principal, sintió una presencia extraña. Un hombre con chaqueta negra y gorra inclinada la observaba desde la distancia. Trató de convencerse de que era paranoia, pero su cuerpo sabía la verdad. La tensión en los hombros, el paso coordinado, la forma en que él mantenía siempre la misma distancia. Con el pulso acelerado, Elisa apuró el paso, internándose en callejones que solo quien había crecido allí conocía. La ciudad, cómplice muda de sus temores iniciales, volvía ahora a protegerla. Cuando por fin llegó a la vieja estación de tren fuera de servicio, uno de los pocos lugares donde aún podía ocultarse, Elisa se apoyó contra la pared de ladrillos desconchados y respiró hondo. El aire olía a óxido y memorias. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer quebrarle las costillas desde dentro. Espió por la rendija de la puerta metálica, pero el hombre de chaqueta negra no la había seguido. Quizá había desistido, o tal vez aguardaba el momento preciso. Elisa sabía, en el fondo, que a partir de ese instante no habría regreso. Había removido algo que otros preferían mantener enterrado, y ahora, a diferencia de antes, nadie vendría a protegerla. La diferencia era que esta vez no pensaba ser borrada en silencio. Aquella noche, Elisa decidió que necesitaba ayuda, pero no cualquier ayuda. Necesitaba a alguien sin ataduras al sistema que Alberto Santoro y sus aliados habían erigido. Recordó entonces a Julio, un periodista independiente que años atrás fue famoso por desafiar a los gigantes políticos, hasta desaparecer misteriosamente de los medios. Unos decían que se había vendido, otros que lo habían amenazado y forzado al exilio. Lo que Elisa sabía era que cuando era niña, su verdadera madre, la única que realmente la amó, hablaba de él con respeto. Julio aún tiene alma, solía decir. Aquel era un hilo tenue de esperanza. Sacó un viejo celular de teclas, guardado para emergencias, y envió un único mensaje al número que halló en foros. Oscuros, preciso hablar, es sobre Alberto Santoro. Julio contestó 20 minutos después con un mensaje seco. Nos vemos a las 22 en el café del centro. Sé discreta.
Elisa sintió un frío en el estómago que no experimentaba desde que su padre la llamaba al despacho. Esas ocasiones en que él no alzaba la voz, pero cada palabra pesaba como un veredicto. Se puso la chaqueta más discreta que tenía, recogió el cabello en un moño flojo y caminó hasta el café. El café del centro era un lugar anticuado, con sillas de hierro forjado y manteles rojos ya descoloridos. Allí apenas entraba gente a esas horas, lo cual jugaba a su favor. Al entrar, vio a Julio de inmediato, barba descuidada, ojos hundidos, camisa arrugada. Parecía un hombre derrotado por la vida más que el héroe idealizado en las historias de su madre. Pero aún así había en él una chispa que le infundió confianza. Se sentó frente a él sin decir nada más que un breve asentimiento. Julio fue directo. Quería saber qué sabría ella. Elisa, por su parte, ignoraba casi todo, y justo eso necesitaba cambiar. Le habló de la caja, de la foto, del recorte censurado, de la carta. Le contó también del hombre de chaqueta negra. Con cada palabra, el semblante de Julio se endurecía más. Cuando terminó, se inclinó y dijo con voz grave, cargada de siglos de desengaños: «Esto no es solo sobre ti, ni siquiera es solo sobre tu padre. Es mucho más grande. Estás tocando una dinastía erigida sobre cadáveres». Elisa sintió un escalofrío recorrerle la columna. Por primera vez comprendió que no estaba jugando con su destino, sino que removía los engranajes podridos de todo un imperio. Julio le ordenó regresar a su casa y no hablar con nadie mientras él investigaba el trasfondo de aquel mensaje. Pero Elisa sabía que volver sería como señalarse con un objetivo en la espalda. Aún así, no tenía a dónde ir. Regresó por calles desiertas, sintiendo el frío de la madrugada filtrarse por su chaqueta fina. Cada sombra parecía ocultar ojos vigilantes. Cada coche estacionado, alguien acechándola. Cuando llegó al cuarto alquilado encima de la tienda de costura, subió las escaleras con extremo sigilo y cerró la puerta con 2 vueltas de llave. Apoyó la mochila contra la madera, como si eso la protegiera de lo que estuviera afuera. Durmió con la pequeña tijera de costura bajo la almohada. Una defensa ridícula, pero era lo único que tenía. Al día siguiente amaneció gris y opresivo, como un manto de plomo sobre la ciudad. Elisa apenas se apartó de la cama cuando el celular vibró. Era Julio. Encontré algo. Tenemos que hablar cara a cara. Hay escuchas por todos lados. Ten cuidado. El temor que había tratado de controlar explotó en su pecho como una granada. Escuchas. Significaba que no solo sabían que investigaba, sino que habían cercado sus opciones. Sin dudar, se vistió a toda prisa, agarró la mochila y salió por la escalera trasera, internándose en el laberinto de callejones que conocía tan bien. Cada paso era una plegaria silenciosa para mantenerse un paso adelante. Cada esquina, una ruleta rusa entre libertad y captura. El nuevo encuentro fue en un lugar insólito, el cementerio municipal. Julio había calculado que allí, entre los muertos olvidados, estaba más segura que en cualquier plaza o cafetería. Se encontraron bajo la sombra de un viejo mausoleo cubierto de hiedra. Julio lucía aún más agotado. Parecía haber envejecido años en pocas horas. Traía una carpeta amarillenta por el tiempo, sujetada con un elástico gastado. La entregó a Elisa sin mediar palabra. Dentro había documentos antiguos, fotos en blanco y negro, actas de reuniones secretas y, lo que más la heló, un informe confidencial de seguridad interna clasificando a Eva Santoro como riesgo de imagen prioritario. No solo la habían borrado de la vida pública, la habían etiquetado oficialmente como una amenaza que debía neutralizarse. Al hojear los papeles, Elisa sintió el estómago revolverse. Entre esos documentos estaba el informe sobre la muerte de su madre. No fue un accidente, todo era claro.
Intervención necesaria para contener un riesgo familiar. Tuvo que sentarse sobre una lápida para no desvanecerse. Su mundo entero se desplomó ante sus ojos, no como una tragedia de cine, sino como un derrumbe de tierra que devora todo. Infancia, recuerdos, raíces, su propia identidad. El hombre que había pasado la mitad de su vida intentando olvidar no era solo un progenitor ausente, era el arquitecto de la destrucción de su propia familia. Y ella, sin saberlo, era la última pieza suelta de aquel embrujado rompecabezas. La única pregunta que quedaba era, ¿qué harían con ella ahora que sabía demasiado? El cementerio, que hasta entonces había parecido un refugio sombrío, empezó a transformarse en un laberinto de amenazas invisibles. Julio, al notar el palidez de Elisa y el temblor de sus manos, sugirió que se dispersaran de inmediato. «Ahora que sabes esto, acelerarán», murmuró con un aire de lástima y terror. Decidieron separarse para despistar cualquier posible vigilancia. Julio salió por la puerta principal. Elisa se internó entre las viejas tumbas, usando el terreno irregular como escudo natural. El sol, cubierto por densas nubes, proyectaba una luz fría sobre las lápidas agrietadas, y el eco lejano de pasos sonaba como truenos ahogados. Cada segundo parecía estirarse hasta que finalmente encontró una abertura en la parte trasera y escapó por un hueco en la reja de hierro. Elisa no sabía a dónde ir. No podía regresar a su casa ni acudir a la policía, no a una que probablemente estaba al servicio de quienes la acechaban. Pensó en huir a otra ciudad, desaparecer de nuevo, comenzar otra vida como hizo años atrás. Pero ahora había algo distinto. Ahora ella sabía. Ahora llevaba la verdad clavada en el pecho como un puñal, y huir no borraría nada. Decidió entonces lo impensable, exponerlo todo. Si su vida estaba en riesgo, que al menos su muerte, de ocurrir, sirviera a algo más grande. Consiguió refugio en una pensión barata. Alquiló una habitación diminuta por unos días y pagó en efectivo. Con la vieja computadora portátil que aún guardaba de la escuela, comenzó a digitalizar los documentos, armando el rompecabezas que mostraría el verdadero rostro de la dinastía Santoro. Durante 2 días vivió como un fantasma. Durmió poco, comió aún menos. Sus ojos estaban rojos y sus manos doloridas de tanto teclear. Cada documento que leía, cada foto que examinaba, era una puñalada nueva a las pocas memorias felices que le quedaban. Había contratos de soborno, esquemas de lavado de dinero, registros de amenazas y silenciamientos. En todas las páginas aparecía el nombre de Alberto Santoro, como la firma macabra de un artista perverso. Pero el golpe definitivo llegó cuando halló un acta de reunión fechada pocos meses antes de su exilio. En ella, el mismo Alberto aprobaba el plan de protección de la imagen familiar, que incluía la eliminación de Eva Santoro de la circulación, la eliminación definitiva, si fuera necesario. Su padre había planeado su muerte. No la seleccionó por venganza ni por odio, sino por conveniencia. La mañana del tercer día, cuando el cielo amanecía con un tono verdoso y cargado de tormenta, Elisa envió todo lo que había recopilado a Julio, junto con la instrucción de publicar los documentos si ella desaparecía. No estaba segura de ver el amanecer siguiente, pero por primera vez en muchos años se sintió libre. Estaba arrojando luz sobre una red de mentiras tan antigua y densa como las propias raíces del país. Al hacer clic en enviar, la invadió una extraña sensación de paz. No era audacia ni temeridad, era algo más profundo, la aceptación de que, aunque el precio fuera su vida, ya no sería cómplice de aquel silencio ensordecedor. Había roto el ciclo. La respuesta llegó más rápido de lo que imaginó, pero no de la forma que esperaba.
Al mediodía de ese mismo día, mientras ella acababa de cerrar la maleta con sus pocas pertenencias, la puerta de la habitación fue destrozada con violencia. 3 hombres encapuchados irrumpieron y el mundo se convirtió en un torbellino de gritos, forcejeos y pavor. Elisa intentó correr, gritar, pero fue sujetada con aterradora facilidad. Uno de ellos sostenía una jeringa. El brillo del líquido transparente captaba la luz de la estancia como un macabro aviso. Sabía lo que significaba: anestesiarla, hacerla desaparecer, tal como habían planeado tantos años atrás. Pero antes de que la alcanzara, se escuchó un disparo en el pasillo. Otro, y uno a uno los capuchas cayeron. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Hombres armados, ya sin atuendos de criminales, irrumpieron en la pensión. Fue una operación silenciosa y quirúrgica. En pocos minutos, los 3 asaltantes yacían esposados en el suelo y una mujer de expresión severa, con el cabello recogido en un moño impecable, se presentó a Elisa. «Agente Mariana Cruz, del Ministerio Público Federal», dijo, mostrando rápidamente una placa negra. «Su material fue recibido. Ahora está bajo nuestra protección». Elisa se desplomó allí mismo, de rodillas en el suelo polvoriento, sin poder contener las lágrimas que brotaban como si toda su vida estallara de golpe. No era el fin del sufrimiento, lo sabía. No era la victoria heroica de las películas, pero por primera vez era la prueba de que ya no luchaba sola. Los días siguientes transcurrieron en una vorágine de interrogatorios, protocolos de seguridad y sesiones de reconocimiento. Elisa pasó al programa de protección de testigos, con nueva identidad y apoyo psicológico. Julio, también en peligro, fue incluido en el esquema. La operación que siguió, alimentada por las pruebas que ella había proporcionado, recibió el nombre de Sombras de la Dinastía, una amarga ironía para quien conocía la profundidad de la historia. En pocos meses, decenas de implicados fueron detenidos: empresarios, políticos, asesores, testaferros. Y en el centro de todo, finalmente apareció el nombre de Alberto Santoro en los titulares, no como el gran salvador de la patria, sino como el arquitecto de un imperio de corrupción, traiciones y crímenes. ¿Y Elisa? Bueno, su vida jamás volvió a ser la misma. Sabía que nunca lo sería. Llevaba cicatrices invisibles que ni el tiempo, ni la distancia, ni las nuevas identidades podrían borrar. Pero también portaba algo que jamás imaginó tener: paz. La paz de quien enfrentó al monstruo a la cara y se negó a ser devorada. Se mudó a un pueblo pequeño, muy lejos de donde todo empezó, donde nadie conocía el peso de su apellido. Abrió una pequeña librería junto al mar. El sonido de las olas ahora evocaba memorias de supervivencia, no de huida. Y, a veces, por las noches, sentada en el porche de su casa, mirando el cielo estrellado, se permitía sonreír, no por haber triunfado, sino por haber elegido finalmente vivir de verdad. Algunos fantasmas, aprendió Elisa, jamás desaparecen por completo. A veces aún despertaba en mitad de la noche, sudando frío, con el eco de pasos invisibles resonando en los pasillos de sus sueños. Otras mañanas, al abrir las cajas de libros recién llegados a la librería, su corazón se aceleraba sin razón aparente, como si esperara encontrar algo más que páginas. Pero, con el paso del tiempo, esos sustos se convirtieron en recuerdos soportables. Como cicatrices que ya no duelen al tacto, solo relatan una historia que ya no necesita repetirse. Eva Santoro murió aquel domingo bochornoso, hace años. Elisa Moraes nació en el instante, en 1900, que decidió enfrentar la verdad, aunque eso le costara todo, y al fin y al cabo, la mujer que emergió de las sombras era alguien que ni ella misma sabía que podía existir. Para quien se lo preguntara, Elisa era simplemente la dueña de Maresía Libros, una mujer reservada,
de sonrisa discreta y ojos que parecían saber más de lo que decían. Una más entre tantas, perdida entre estanterías repletas de mundos inventados. Pero para ella misma, en lo más profundo que nadie veía, era la prueba viviente de que incluso las raíces más podridas pueden ser arrancadas, de que incluso los imperios más sólidos pueden derrumbarse cuando una sola voz se niega a callar. Sabía que el precio de la verdad había sido alto, más alto de lo que cualquiera podría comprender. Pero también sabía que el valor de la libertad no se mide en monedas, ni en titulares, ni en aplausos. Se mide en la paz de saber que, contra todas las probabilidades, eligió ser luz en medio de las sombras.